El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino, mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No os andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya y decid: está cerca de vosotros el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hermanos, decía al comienzo de la palabra de Dios que habían tres preguntas que nos ayudaban a entender mejor la palabra de Dios, para vivirla, para hacer la vida. Primera, ¿qué actitud asume Pablo ante las adversidades de la vida? Pablo está demostrando que cuando se le presentan dificultades, como un compañero que en cierta forma lo traicionó y que se convirtió en un enemigo para él, habla de un tal Alejandro, él no se enoja. Después dice que cuando le tocó la primera defensa, todos lo abandonaron, pero que el Señor Jesús lo acompañó y lo llenó de fortaleza. Ahí nos está demostrando Pablo su fe, su confianza en el Señor Jesús. A veces nosotros, cuando tenemos una dificultad, algún problema familiar, alguna adversidad, decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Y Dios por qué permitió que me pasara a mí eso? ¿Qué tal que, por ejemplo, un piloto que lleva un avión y se le presenta una tempestad, vientos en contra, y se pusiera a decir: ¿y Dios por qué me mandó a mí esta tempestad? ¿Y Dios por qué permitió que a mí me tocara en este vuelo esta situación? No, el piloto tiene que demostrar en ese momento su conocimiento, su habilidad, su destreza. Y más bien decirle a mi Dios: Dios mío, dame toda la habilidad, dame toda la destreza, la capacidad para conducir este avión en este momento. Ahí es donde tiene que mostrar él su habilidad. Un capitán en el mar también. Seguramente muchos de ustedes han estado en el mar, y cuando vienen esas olas y el que va manejando una lancha o va manejando un barco no puede decir: uy, pero ¿por qué Dios es tan ingrato? Mire, me mandó esta tempestad, mire esas olas. No, ese Señor tiene que mirar las olas. Yo estuve en el Pacífico y en una travesía
esas olas que se venían más grandes que la barca, pues el piloto tenía que poner toda su atención y todos sus ojos a ver cómo iba a coger la ola para esquivarla, para poderla superar. Y ahí no se ponía a quejarse, ni a lamentarse, ni a murmurar contra Dios. No. Si el Señor concentraba todas sus fuerzas, concentraba toda su atención, se concentraba en cómo iba a ir superando todas esas olas en contra. Esa es nuestra fe. Ahí en las dificultades, ahí en las adversidades, es donde probamos que de verdad tenemos una fe sólida, una confianza grande en Dios que actúa en nosotros, que obra a nuestro favor. La segunda pregunta: ¿cuál es la principal recomendación que le hace Jesús a sus discípulos cuando los envía a predicar? La oración. Rueguen al dueño de la mies. Es que en nuestro ministerio apostólico, en nuestro trabajo, encomendarnos al Señor para que no nos olvidemos de que el Señor va adelante de nosotros. Siempre que tenemos un trabajo, una misión, algo que hacer, el Señor va adelante de nosotros. El Señor como que nos va despejando el camino. El Señor como que nos va mostrando por dónde. Y entonces así nos damos cuenta de que no vamos solos y que la principal compañía es Jesús, que nos está animando, que nos está mostrando el sendero, y entonces vamos contentos con Él. Para eso es la oración, para que nos demos cuenta que el Señor va adelante de nosotros, mostrándonos el camino, despejándonos el camino. Tercera pregunta: ¿cuál es la misión a la que Jesús envía a sus discípulos? A predicar y a decir que el reino de Dios está presente. El reino de Dios es la misma presencia de Dios en el mundo, en la familia, en el hogar, en el trabajo, en toda parte. Y a eso es a lo que Jesús nos envía. Por eso, un verdadero cristiano es capaz de interrogar a los demás. Recuerdo cómo un joven contaba que en una fiesta bailaban y de cierta forma desaforada y exagerada. Y él se mantenía siempre a la distancia, cauteloso. Y entonces le decían: oiga, ¿y usted también por qué no disfruta? ¿Y usted también por qué no la goza? Así como la gozamos nosotros. Para eso es la vida. Y él decía: no, ese no es mi estilo. Eso no me hace a mí sentir bien. Eso no me da a mí alegría ni felicidad. Yo bailo, pero de otra forma. Ese es el cristiano que está anunciando el reino de Dios, la presencia de Dios en el mundo, con su vida, con su ejemplo. Hermanos, el Señor nos llamó para enviarnos a predicar el reino de Dios con nuestra vida, con nuestro ejemplo.
Hoy celebramos a San Lucas, este hombre que era médico y que tenía esa habilidad para escribir, y puso al servicio de Dios y de la iglesia esa cualidad de escribir. Y otra cosa, cómo acompañó a Pablo. Cuando otros lo dejaron a un lado, dice San Pablo, que solo Lucas lo acompañó. Hermanos, agradezcamos a Dios que Él nos llama a participar de su reino, anunciando ese reino donde trabajamos, donde vivimos. Gracias, Señor.